Muy buenas noches a todos mis hermanos y hermanas que se encuentran conectados a esta hora de la noche de día domingo. Es para nosotros, los hermanos que trabajamos en este ministerio Fe en el siglo XXI, un honor el poder cada día domingo proveer un servicio de meditación, y nuestro sincero anhelo y deseo es que todo lo que hacemos pueda ser de mucha bendición para su vida espiritual. Que puedan estos servicios fortalecer su espíritu, fortalecer su vida de tal manera, mis hermanos, que la gracia del Señor pueda fluir a través de estas meditaciones que cada día domingo estamos con la ayuda del Señor entregando. Hoy vamos a dar comienzo a nuestro servicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y el tema que tenemos para el día de hoy lo hemos titulado La riqueza que hoy brilla, mañana se acaba. Y para ello vamos a dar lectura a la Epístola Universal de Santiago, en el capítulo 1, versículos 9 al 11. Daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Mis hermanos, vamos a orar al Señor por esta palabra, para que el Señor bendiga nuestras vidas, ¿ya?, a través de esta palabra maravillosa que ha salido de la boca de Dios y que hoy día es para nosotros. Y también vamos a orar por esta lista de hermanos que mantenemos y por los cuales estamos orando cada día. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta hermosa oportunidad de poder estar meditando en esta palabra maravillosa, una palabra que ha salido de tu boca, Padre amado. Sabemos que tú inspiraste a estos escritores, Señor, y son palabras tan preciosas, Señor, que hacen tanto bien a nuestra vida. Yo te ruego, Padre, que tu Santo Espíritu, aquel que está manifestándose cada día, cada hora, cada minuto en esta tierra, pueda, Señor amado, donde quiera que se encuentren mis hermanos que estén escuchando esta meditación, puedan, Dios mío, ser llenos de ti, llenos de tu Santo Espíritu, y Él provea fortaleza, ánimo, fuerza, vigor, Señor amado, de tal manera que ellos puedan continuar en este camino maravilloso de salvación que usted ha trazado para nosotros. Bendito Dios, también le rogamos por los hermanos que se encuentran en aquella lista de oración que conservamos y por la cual estamos orando cada día. Y te rogamos, Padre amado, que por favor usted en esta hora derrame gracia del cielo sobre cada uno de mis hermanos que están enfermos, y también cualquiera sea la situación que ellos están viviendo, la necesidad, de tal manera, Dios mío, que su gracia maravillosa pueda manifestarse en sus vidas, ya sea en sanidad, Dios mío, o también en salvación para sus almas. Bendito Dios, yo te ruego que tú les bendigas grandemente. Todo esto en el nombre de Jesucristo, nuestro amantísimo y eterno Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, hace algunos domingos que hemos estado meditando en el primer capítulo de esta Epístola Universal de Santiago. Y en este libro, mis hermanos, que es un libro de sabiduría,
que se lo recomiendo, léalo por favor. Usted va a encontrar enseñanzas, pero preciosísimas, ¿ya? Muy preciosas enseñanzas. Y la gracia que tiene esta carta es que fue escrita por el hermano de Jesús, ¿ya? Santiago, el hermano de Jesús que vivió con él y que no creía en él hasta que Jesucristo, una vez resucitado entre los muertos, se le aparece a su hermano y se convierte, es transformado por esa aparición, similar a lo que ocurre con Pablo. Y su hermano Santiago se convierte de tal manera que es un apóstol prominente en la iglesia primitiva, y él escribe esta carta, una carta donde él recoge y se ve el paralelo que hay en esta carta con las enseñanzas de Jesucristo. Es como que él tomó esas enseñanzas y ahora, siendo convertido a Dios, a Jesucristo, a su hermano, él ahora empieza a desarrollar ciertas enseñanzas de Jesucristo. Las trae y comienza a desarrollarlas. Una de estas tiene que ver con lo que dice acá, ¿ya? Acá en los versículos 9 al 11, él explica algo muy precioso, pero primero él hace una comparación. Aquí hay una ecuación que compara, ¿ya? Compara dos lados en esta ecuación. En el versículo 9 dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Y ese es un lado de esta comparación o ecuación, ¿ya? El otro lado tiene que ver con el rico, ¿ya? Dice, pero el que es rico, y aquí hay una discusión que la vamos a ver después, pero y supongamos que es un hermano rico, dice, debe exaltarse en su humillación. Entonces, tanto el hermano de humilde condición como el hermano, ¿no es cierto?, que es rico, ambos tienen que gloriarse, ¿ya? Uno en la humillación y el otro, perdón, uno en la exaltación y el otro en la humillación. Y estos son los dos lados que él compara. Es un contraste, una comparación, ¿ya? Entonces vamos a mirar un poquito esta comparación que él hace y luego él ahonda un poquito más en la situación de la persona rica, ¿ya? Y vamos a mirar este contraste muy precioso que él hace. Entonces, lo primero es que ambos, pobres y ricos, deben gloriarse. Ahora, cuando Santiago está hablando de una persona de humilde condición, justamente el hecho de que diga humilde condición o condición sencilla, se está refiriendo a una persona que no tiene muchos bienes, ¿ya? Que es una persona pobre, pero desde el punto de vista socioeconómico. No necesariamente está apuntando a una virtud interior. Recordemos que Jesucristo habla de una virtud interior cuando dice en el Sermón del Monte, cuando parte con las bienaventuranzas y dice en Mateo capítulo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y allí está apuntando a una virtud, ¿ya? Una virtud interior. Y mis hermanos, la humildad como virtud interior es el primer bloque, mi hermano, para que una persona llegue a ser bienaventurada, dichosa, floreciente, ¿ya? En el primer siglo habían discusiones en medios filosóficos, justamente porque en esa época se andaba preguntando la gente, como también se pregunta hoy día, ¿qué es lo que hace a una persona ser floreciente, dichosa en esta vida?
Y Jesucristo, cuando predica el Sermón del Monte, Él lo que hace es responder esta pregunta, mi hermano. Muchos de los que estaban escuchando, aunque eran personas sencillas, y muchos también de aquellos que escuchaban, que tenían cierta educación en el primer siglo, cuando escuchaban estas palabras del Señor Jesucristo, entendían que Él estaba dando respuesta a preguntas que se hacían en medios filosóficos, ¿ya? Especialmente los griegos. Ellos deseaban encontrar la respuesta, ¿ya? Y justamente Jesucristo, como así también Pablo, desarrollan una respuesta desde el punto de vista cristiano, por supuesto basado en la enseñanza de Dios, a estas preguntas. Por eso que ellos son reconocidos, mi hermano, como hombres importantes. No eran cualquier persona. Jesucristo no fue cualquier persona, como Pablo tampoco no fue cualquier persona, ¿ya? Fue un erudito, es conocido por ser erudito. Lo mismo Jesucristo, por el tipo de enseñanza, el tipo de argumentación que ellos entregan. Y esas palabras quedaron para nosotros. Y en el Sermón del Monte el Señor Jesucristo lo que establece es que el primer bloque, el primer paso para que usted y yo lleguemos a ser hombres y mujeres florecientes, mi hermano, ¿ya? Una persona floreciente es como la que se describe en el Salmo número 1. Un árbol plantado junto a aguas, ¿no es cierto?, que siempre está floreciendo, que su hoja siempre está tierna, no cae, ¿ya? Todo lo que el hombre hace le va bien, ¿ya? Y aunque las cosas no le salgan bien, pero él está siempre contento, en paz, gozoso. Se ve que hay una vida interior distinta a la vida que lleva el mundo, mi hermano. No hay ansiedad, ¿ya? Hay paz, hay confianza en el Señor. Ese es el tipo de vida, mi hermano, que el Señor vino a darnos, vida abundante. Lo que también en la Escritura se conoce como el Zoé, o la vida eterna, la vida abundante. La Escritura habla de Zoé, ¿ya? Nosotros, cuando fuimos creados en el huerto del Edén, fuimos creados con vida biológica, bios, como así también Zoé. Y lo que nosotros perdimos en el huerto del Edén fue el Zoé y quedamos con vida biológica, ¿ya? Pero el Señor Jesucristo vino a devolver el Zoé, ¿ya? La vida, ¿ya? Cuando se dice, y en Él estaba la vida, en Él estaba aquello que todo el mundo hablaba y decía, tiene que haber algo más allá. ¿Qué es lo que nos permite llegar a ser florecientes? Bueno, el Señor Jesucristo dice, un hombre que es humilde en la vida interior. Pero acá Santiago está hablando acerca de la humildad, y cuando habla de esa humildad se refiere a una condición socioeconómica sencilla, ¿ya? Humilde. Entonces, la razón por la cual él habla de esta condición es porque él está escribiendo a las tribus, dice que están en la dispersión, y en esos lugares donde estaban habitando esas tribus había opresión, mis hermanos, en aquellas personas, en aquellos cristianos, ¿ya? Y había muchos que estaban, mis hermanos, siendo oprimidos económicamente. Estaban sufriendo desde el punto de vista económico, como muchas veces ocurre también en la tierra hoy día. Por ejemplo, con todo lo que está ocurriendo a nivel mundial, hay muchos que están perdiendo sus trabajos, hay muchos que no tienen una fuente segura, viven en incertidumbre, hay algunos que son mal pagados, hay algunos que son abusados, aprovechados, ¿ya? Y de entre ellos también hay hijos de Dios, que están en una situación socioeconómica humilde, sencilla, pero a su vez también están sufriendo esa situación. Bueno, aquí Santiago explica lo que debe hacer una persona que está en esa situación.
porque se está refiriendo a una comunidad que está siendo justamente oprimida, que es extranjera donde se encuentra y está siendo oprimida económicamente. Y él dice que el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Y cuando habla de gloriarse, esa palabra gloriarse tiene que ver con regocijo, con gozo, ¿ya? Hemos dicho muchas veces que el gozo no necesariamente significa que yo ande riéndome por la vida, ¿ya? Contando anécdotas graciosas y haciendo reír a otros. No, porque eso no tiene que ver con el gozo. El gozo del Señor es esa sensación penetrante en todo el alma, en todo el cuerpo, en todo el espíritu, en toda la mente, de que todo está bien en Dios. Y por eso, mi hermano, siento esa tranquilidad, ¿ya? Todo está bien en Dios. Y aunque esté sufriendo una situación económica sencilla, o opresión económica, o incertidumbre en mi trabajo, pero todo está bien en Dios. Y eso, mi hermano, es sentir gozo. Eso es el gozo del Señor, ¿ya? Es la sensación penetrante de que todo está bien en Dios. Todo está bien en Dios. Mis hermanos, y esto tiene relación con lo que él mismo dice en el mismo capítulo 1, en el versículo 2, cuando dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿ya? O sea, aquí también estas personas, el hermano de humilde condición, está en una prueba, está en una adversidad y debe gozarse en el Señor. Ese tema ya lo vimos, así que no lo vamos a repetir, pero es algo parecido también a lo que dice Pablo, porque los apóstoles solían enseñar esto y que muchas veces hoy día no se enseña en las iglesias, ¿ya? En Romanos capítulo 5, versículo 2 dice: por quien también nosotros tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, en el versículo 3, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Se da cuenta? Pablo también enseña lo mismo. Entonces, Santiago aquí en el versículo 9 está haciendo referencia a esa idea, vuelve a la misma idea. Hay hermanos en humilde condición y él les dice: gloríense, regocíjense, gócense en la exaltación que un día tendrán. Y cuando habla de exaltación, se está refiriendo, mis hermanos, no necesariamente a que Dios en algún momento los va a levantar y los va a enriquecer. No se está refiriendo a eso, ¿ya? Se está refiriendo a esa exaltación, mis hermanos, a ser transformados en mayor vida espiritual, ¿ya? En poder obtener mayor sabiduría a través de esta adversidad, de esta prueba, porque de eso está hablando, ¿ya? Y usted puede ver las meditaciones anteriores, de eso está hablando Santiago, que justamente la prueba produce paciencia, pero a su vez también cuando nosotros no encontramos respuesta, podemos pedir a Dios sabiduría y Él la va a entregar en forma abundante, ¿ya? Entonces está volviendo al mismo punto, pero está aplicándolo ahora a aquellos hermanos que están siendo oprimidos en la dispersión económicamente. Entonces no se refiere a un estatus social visible, ¿ya? Que Dios seguramente les va a otorgar en el futuro, ¿ya? Pudiera ser el caso, pero no se está refiriendo a eso, ni tampoco se está refiriendo a la idea de que un día voy a ser exaltado y me voy a ir al cielo. Tampoco se está refiriendo a eso, mi hermano, sino que en medio de la opresión económica, Dios
está formando el carácter, ¿ya? ¿Por qué a veces nosotros pasamos por situaciones, mi hermano, donde nos hace falta el trabajo, nos pagan un poquito sueldo, vivimos en una situación precaria? ¿Por qué, mi hermano? Porque Dios desea que usted y yo aprendamos a depender de Él, mi hermano, ¿ya? Y eso tiene que ver con la formación espiritual del cristiano. Por eso que muchas veces, sin importar, mi hermano, si usted ha logrado títulos profesionales, grados académicos, en algún momento va a pasar por una situación que le va a hacer depender de manera más intensa en Dios. Y muchas veces esto tiene que ver justamente con estas situaciones, estas olas económicas, ¿no es cierto?, donde a veces la economía está súper bien, otras veces está súper mal. Hoy día estamos pasando por un periodo súper mal económicamente, donde mucha gente está quedando sin trabajo, mi hermano. Y viene esa opresión, viene ese sufrimiento, viene la incertidumbre. Y ahí es donde el Señor nos enseña a que debemos depender de Él, especialmente quienes somos sus hijos. Porque debemos aprender a depender de Él. Nuestro gozo, mi hermano, no depende de la circunstancia que yo tengo, depende de Dios, ¿ya? Mi gozo debe estar basado en Dios, no en lo que tengo, no en la cantidad de dinero que gano, no en el título profesional que tengo, no en el grado académico que tengo. Debe estar, mis hermanos, cimentado en Dios. Yo me gozo en Dios. ¿Qué significa gozarse en Dios? Significa que hay una sensación penetrante en mí de que todo está bien en Él. ¿Por qué? Porque lo tengo a Él. Porque tengo a Dios. Porque tengo una relación personal con Dios. Y todo va a estar bien en Dios. Todo. Sin importar la circunstancia por la cual yo vaya atravesando. Puede, por supuesto, generar tristeza, pero aún habiendo tristeza, yo puedo estar gozoso. ¿Por qué? Porque en mí hay una sensación penetrante de que todo está bien en Dios. Entonces, por esa razón, mi hermano, es que cuando Dios se exalta, no necesariamente significa que un día el Señor me va a entregar una posición mucho más elevada y voy a ganar mucho dinero. No, mi hermano. No espere eso. Gócese en la exaltación. ¿Pero qué significa eso? Ser exaltado. Un día el Señor me va a llevar al cielo. Por supuesto que el Señor lo va a llevar al cielo. Pero gócese en la exaltación. ¿En qué sentido? En que el atravesar por esta situación difícil va a hacer que el Espíritu de Dios empiece a trabajar en mi vida, en mi carácter. A lo mejor de este proceso voy a salir fortalecido en fe, más parecido a la imagen de Jesús. Y ese es el llamado suyo y mío. Nosotros hemos sido llamados, mis hermanos, para ser conformados conforme a la imagen de Jesús. Tenemos que ser formados a esa imagen. Esa es la meta, ese es el objetivo de usted ser llamado por Dios. No es otro el objetivo. A eso, mis hermanos, el Señor nos llama. Nuestra vida es tan cortita. Si la miramos, mis hermanos, desde el punto de vista eterno, es tan pequeñita nuestra vida. Y lo que Dios quiere en esta porción pequeña de vida que tenemos, lo que Dios quiere es transformarnos, darnos vida en abundancia, devolvernos aquello que perdimos en el huerto del Edén. Y muchas veces, mi hermano, cuando pasamos por estas situaciones difíciles en la vida, de condiciones humildes, condiciones económicas sencillas, humildes, entonces muchas veces, mi hermano, el Señor, a través de esas situaciones difíciles, mi hermano, va Él
mejorando nuestro carácter, formándonos nuestra vida espiritual y haciéndonos ser más parecidos a Jesucristo, su Hijo. El Señor nos ayude, Él nos bendiga, Él nos guarde. Entonces, cuando vamos pasando por estas situaciones difíciles, el Señor nos da sabiduría, nos da firmeza, nos da madurez espiritual, nos hace ser personas más justas, nos hace ser personas que tengamos mucho más paz, ¿ya? Y por supuesto nos hace más participantes de las virtudes abundantes que hay en su reino. El Espíritu de Dios comienza, mi hermano, a trabajar de tal manera que comienza el fruto del Espíritu a hacerse claramente visible en su vida y en mi vida. Por eso que dice el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Si usted está pasando por una situación difícil y está en una situación precaria desde el punto de vista económico, hermano, bueno, ore al Señor para que el Señor, que es poderoso, Él pueda cambiar esa situación. Él tiene poder para hacerlo, pero mientras tanto, gócese en su exaltación. ¿Cuál? El Señor va a transformar mi vida espiritual. De este proceso, el Señor me va a hacer una persona más parecida a su Hijo, Jesús. Y luego, Santiago habla y dice, el que es rico en su humillación. Y aquí está la otra parte de la ecuación. Ahora habla del rico. El rico debe gozarse en su humillación. El pobre debe gozarse en su exaltación. Ambos, el pobre y el rico, deben gozarse. El pobre en su exaltación, el rico en su humillación. Y la pregunta es, ¿quién es el rico a quien él se está refiriendo acá? En el versículo 10. Pero el que es rico. Bueno, aquí hay una discusión entre los eruditos, ¿ya? Hay algunos que dicen que se está refiriendo a ricos no creyentes, ¿ya? Y si se está refiriendo a ricos no creyentes, o sea, el rico no es realmente un hermano de la comunidad, entonces esta exhortación que está haciendo Santiago es una exhortación cargada de ironía, ¿ya? Cargada de ironía. La humillación acá, mi hermano, no es una virtud cristiana, sino una advertencia de juicio. O sea, si él se está refiriendo a este rico y este rico no es un creyente, sino que es una persona no creyente que está haciendo daño a la comunidad, lo único que le espera a esa persona es juicio del Señor. Y por eso es que él está hablando de esta manera cargada de ironía. Pero, mis hermanos, muchos, y yo también comparto esa idea, piensan que él justamente se está refiriendo a un rico que es hermano, que pertenece a la comunidad. Entonces, este sería el caso de un hermano que tiene muchos bienes, ¿ya? Que es rico, tiene recursos, tiene propiedades, tiene un buen trabajo, gana mucho dinero, ¿ya? Y él, Santiago, está entregándole una exhortación. ¿Y cuál es la exhortación que le está entregando? Que ese hermano que es rico debe gloriarse en su humillación. ¿Ya? Y aquí él explica por qué debe gloriarse en su humillación. Entonces, cuando habla de humillación, está hablando de que ese hermano creyente cuya situación socioeconómica es altísima, ¿ya? Cuando se humilla, implica que él está renunciando a lo que posee, ¿ya? Se está refiriendo a ese tipo de humillación.
Ese hermano creyente, ¿ya?, que tiene una muy buena situación económica, es rico, él se gloría porque tiene que renunciar a aquello. Tiene que renunciar a lo que posee. Tiene que renunciar a la autosuficiencia. Tiene que renunciar a la idea de que depende de todos esos recursos que tiene. Y depende estrictamente de Dios. Y eso es humillación, ¿ya? Es humillarse delante del Señor. Es un acto de discipulado que Él está haciendo. Entonces, Él se gloría en ese rebajamiento, por así decirlo, voluntario que está haciendo, mi hermano. No voy a confiar en mis bienes. Aunque todo esto, ¿no es cierto?, yo lo tengo, no voy a gloriarme en esto. Me voy a gloriar en Dios. Me voy a gloriar en que un día voy a ser humillado. Y que todas estas cosas que yo tengo van a quedar acá. Y que no me pertenecen a mí. Es como parecido a lo que dice el Señor Jesucristo. Por eso que hay ecos de las enseñanzas de Jesucristo en el pasaje del cual nos habla Santiago. Dice en San Lucas capítulo 14, versículo 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, ¿ya?, no puede ser mi discípulo. Una persona que es rica, ¿ya?, y que renuncia a todo lo que posee, mi hermano, está en ese estado de humillación. Se está humillando delante del Señor. Y eso es lo que está exhortando Santiago, el hermano que es rico, gloríese, gócese, regocíjese en su humillación, en que deja de lado todo aquello que posee, en que renuncia a lo que posee y es dependiente estrictamente de Dios. Lo mismo que ocurre con el hermano pobre. ¿Se da cuenta? Se despoja de aquello. No que lo va a entregar, sino que simplemente se despoja, ¿ya? Porque cuando el Señor dice que debemos renunciar a lo que poseemos, poseer, mi hermano, significa que este lápiz que está acá, cuando yo lo poseo, es porque yo lo tomo y lo tengo así apretado. Poseo este lápiz cuando yo lo aprieto. Poseer, mi hermano, significa que cuando yo aprieto este lápiz y lo poseo, este lápiz también me está poseyendo a mí. ¿Ya? Porque hay una reacción. Hay una reacción causa-efecto. ¿Ya? ¿Ya? Cuando yo lo poseo, él automáticamente me está poseyendo también a mí. Y por eso que yo debo renunciar a lo que poseo. Y renunciar a lo que poseo significa que yo abro mi mano y ya no poseo este lápiz. Tengo este lápiz. Este lápiz está aquí en mi mano. Lo tengo, pero no lo poseo. Una cosa es tener, otra cosa es poseer. ¿Ya? Nosotros los cristianos debemos tener, no debemos poseer. Y se está refiriendo a esto, Santiago. El hermano que es rico, gloríese en su humillación. ¿Por qué? Porque no posee las cosas que tiene. Simplemente las tiene. Mis hermanos, hay un problema que todos los cristianos tenemos, ¿ya?, y que tenemos que aprender y que la Escritura lo enseña y tiene que ver con la mayordomía de los bienes que Dios nos entrega. Esa idea de que yo soy dueño de algo, es decir, yo lo poseo, es una ilusión en esta vida. Eso no es verdad. Claro, yo puedo tener un
un papelito, ¿no es cierto?, que dice que este lápiz, ¿ya?, es de mi propiedad, pero en el Señor eso es una ilusión solamente. Yo no soy dueño de nada. Dios es el verdadero dueño de todo. Y yo solamente administrador. Y ese es el diseño original del Señor. Cuando Él crea al hombre y a la mujer en el huerto del Edén, en Génesis capítulo 1, versículo 27, ¿no es cierto?, cuando Él le entrega la orden y le dice que señoreen, es decir, que administren, no que se hagan dueños de las cosas, ¿ya? Por supuesto que en la Escritura también encontramos el principio de propiedad privada. Por supuesto que está en la Escritura, ¿ya? Pero nosotros los cristianos tenemos que tener una concepción en que aunque haya yo comprado una casa, haya yo comprado un vehículo, eso, mi hermano, le pertenece a Dios, porque todo lo que yo soy es de Dios, es gracia de Dios. Y a esto se está refiriendo también Santiago. El hombre que es rico, el hermano que es rico, gloríese en su humillación, ¿ya?, en tener que renunciar a todo lo que posee, porque finalmente es dueño de nada. Porque en la tierra aquí, en este mundo donde vivimos, la idea de ser dueño es solamente una ilusión. Cuando nosotros venimos a esta tierra, nada traemos. Y cuando nos vamos de esta tierra, nada nos llevamos, mi hermano. Nada. Nada. Cuando venimos a este mundo, llegamos desnudos. Cuando nos vamos de este mundo, es solamente la misericordia y la gracia que tienen nuestros familiares que nos ponen ropita para ponernos en un ataúd, sino también nos iríamos desnudos, mi hermano. Aunque tengamos bienes en esta tierra, aunque tengamos muchos papelitos que dicen y que acreditan de que ciertas cosas, ciertos recursos son míos, me pertenecen, mis hermanos, en Dios nada de eso es mío, es de Él. Y por eso es que nuestra confianza no debe estar en las cosas que tenemos. Aunque tengamos muchos bienes, nuestra confianza tiene que estar en Dios. Por eso que es peligroso, mis hermanos, y Pablo dice, ¿no es cierto?, Jesucristo enseña en Mateo capítulo 6, habla, ¿no es cierto?, acerca de servir a las riquezas y servir a Dios. Y dice, no puedes servir a los dos. O sirves a uno o sirves al otro, pero no a los dos, ¿ya? Y hay que tener mucho cuidado, porque cuando uno empieza a acumular bienes, a tener propiedades, mi hermano, es muy fino el cruzarse de un lugar a otro y de pasar de confiar en Dios a pasar a confiar en lo que tengo, en las riquezas que tengo, ¿ya? Y pongo toda mi confianza en aquellas cosas que poseo, mi seguridad está en esas cosas que poseo. Y una persona que tiene recursos, que es rica, especialmente un hermano, debe tener cuidado en aquello. Y esa es la exhortación que hace Santiago. Gloríese, gócese en su humillación, en que un día todo aquello que posee va a quedar acá. Y él va a quedar despojado de nada, mi hermano. Pero va a ser rico en Dios, al igual que el pobre. ¿Se da cuenta? Qué precioso es esto. Entonces, mi hermano, la identidad de una persona no depende de la cantidad de cosas que tenga o del nivel de riquezas que tiene. Pero muchas veces nosotros los seres humanos tendemos a darle valor a una persona
en forma equivalente a lo que tiene en riquezas, ¿ya? Si un hermano tiene harta riqueza, vehículos, qué sé yo, le damos mucho valor a ese hermano. Pero si un hermanito no tiene muchas cosas, no le damos mucho valor. Y se forman estas clases, mi hermano. Incluso dentro de la iglesia se forman clases. Y se hace, mis hermanos, discriminación, incluso dentro de la iglesia. En el mundo eso es el pan de cada día. El problema es cuando eso ocurre dentro de la iglesia, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros damos valor mediante el nivel económico que vemos en el prójimo? ¿Por qué, mi hermano? Eso es algo que todos nosotros hacemos, ¿ya? A lo mejor en forma inconsciente, pero lo hacemos, mi hermano. Y tenemos que despojarnos de esa mentalidad que es del mundo. No es la mentalidad de Cristo. Dios no le da valor a las personas por lo que tienen, por su riqueza. Por eso que está exhortando de esta manera. El humilde de condición, el de condición humilde, gloríese en su exaltación, ¿ya? En que a través de ese sufrimiento su carácter va a ser formado al carácter de Cristo. Y el que es de rica condición, gloríese en su humillación, ¿ya? A través de la humillación su carácter va a ser formado al carácter de Cristo. Va a haber un trabajo espiritual en ambos, tanto en el pobre como en el rico, ¿ya? Y aquí él explica y dice que, mis hermanos, nosotros debemos tener claro este principio que el Señor enseña, y así como Dios no le da valor a sus hijos por el nivel de riqueza que tienen, así también nosotros no debiéramos hacer aquello. Porque cuando empezamos a medir a los hermanos por el nivel socioeconómico que tienen, entonces generamos clases automáticamente dentro de la iglesia. Y eso se ve, mi hermano. Y no solamente por el nivel de riqueza, incluso también por los rangos eclesiásticos dentro de la iglesia. Por ejemplo, ya los pastores probando se sientan en tal lado, los pastores diáconos en este otro lado, los pastores presbíteros en este otro lado, y el superintendente tiene que tener un asiento especial, una mesa especial. Eso es clasismo puro y duro, mi hermano. Eso no corresponde en el pueblo de Cristo. No corresponde, mi hermano. Eso es mundo dentro de la iglesia. Es mundo dentro de la iglesia. Muchas veces se dice, el mundo está entrando a la iglesia. ¿Por qué? Porque se piensa que una hermanita anda con arito, un hermano a lo mejor anda con su barba. El mundo está entrando a la iglesia. Bueno, y estas costumbres, mi hermano, de hacer clases, también, mi hermano, es mundo dentro de la iglesia. Y eso es peor, porque está dentro del pastorado. Es mucho peor. Quienes deben estar enseñando a la iglesia están cayendo en prácticas clasistas. Y eso no corresponde, mi hermano. Se discrimina entonces. Entonces Dios llama a poner la confianza en lo eterno, no en la condición socioeconómica de las personas. Y él, de hecho, Santiago, trae una metáfora para explicar lo que ocurre con el rico, ¿ya? Y utiliza expresiones que se encuentran en los Salmos y también en Isaías. Vamos a leer rápidamente el Salmo 93 al 6. Vamos a leer ese Salmo. Salmo 90, del 3 al 6. ¿Qué nos dice ahí? Dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrente de aguas, son como sueño,
como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Y también trae, digamos, las ideas que están en Isaías, capítulo 40, el versículo 6 al 8. Usted puede leer también esa referencia. Pero dice aquí, porque, dice, hablando del rico, él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, y aquí cuando habla de salir el sol con calor abrasador se refiere a una fase que ocurre, ¿ya? Prueba, adversidad, juicio, llega la muerte, la enfermedad. Entonces, mis hermanos, esa seguridad que tiene la persona de alta condición económica se pone a prueba. A eso se refiere cuando sale el sol con calor abrasador. Se pone a prueba algo en la persona rica. ¿Cuál? La seguridad. ¿Dónde está puesta la seguridad? ¿Está puesta en los bienes materiales o está puesta en Dios? Y eso es humillación, ¿ya? Y dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Entonces, la segunda fase tiene que ver con que el calor del sol seca el campo o seca la flor. Es decir, la riqueza, el prestigio no sostienen la vida, mi hermano. Eso es lo que está enseñando acá. Sale, igual que una florcita en el campo, sale el calor abrasador y ese calor seca la flor. O sea, todo aquello que hermosea esa flor no sustenta la flor en sí misma, ¿ya? Sino que viene algo externo que genera, mis hermanos, y muestra que las riquezas, que el prestigio, que el poder no sustenta la vida. No sustenta la vida. Dice, la hierba se seca, su flor se cae, ¿ya? Su flor se cae. Es decir, la belleza social, esa reputación que traen las riquezas, ¿ya? Ese sentido de éxito, no permanece, se cae cuando sale el sol abrasador. Y la cuarta fase dice, su hermosura perece, es decir, está mostrando que la autosuficiencia que tiene una persona rica, mi hermano, es una ilusión. Sin Dios es nada, porque nosotros fuimos creados para depender de Dios, mi hermano. Para depender de Dios. Somos personas dependientes de Dios. Entonces, la verdadera seguridad, mi hermano, no está en la posición social, no está en los bienes, sino en vivir delante de Dios con esa perspectiva correcta, ¿ya? Ser humilde y dependiente de Él, ¿ya? Una persona que es de humilde condición está atravesando por una situación difícil. Gócese en que a través de esa prueba, de esa dificultad, de esa adversidad, su carácter va a ser transformado al carácter de Cristo. El Espíritu de Dios va a trabajar con fuerza en esa persona. Pero la persona que tiene una condición económica o socioeconómica elevada, gócese en su humillación, en que se anticipa, se despoja de aquellas cosas. ¿Por qué? Porque su esperanza, su seguridad, su fuerza, su vigor, está todo centrado en Dios. Su belleza está centrada en Dios. Por eso se goza en su humillación.
Hermanos queridos, ser dueño de algo es una ilusión en esta tierra. Pero lo cierto es que usted y yo no tenemos nada. Nada. Aunque usted diga, no, pero yo tengo 3 casas, tengo un auto o tengo una casita y tengo un vehículo, tengo una camionetita, tengo un camión, no sé, tengo un campo, tengo una parcela. No, mi hermano, usted no tiene nada. Nada. Absolutamente nada. Y esa sensación de propiedad, de ser dueño que usted tiene, es simplemente una ilusión en esta tierra. En esta tierra. Lo que usted es y yo soy, mayordomos de lo que Dios nos entrega, de lo que Dios pone en nuestra mano. ¿Ya? Cuando yo aprendo a tener las cosas y no a poseerlas, el Señor puede poner 2, 3, 4, 5 lápices en mi mano. Y cuando quiere me los puede quitar y no me genera ningún problema. Porque mi confianza está en Dios. Él es mi gozo. Él es la fuente de mi gozo, de mi alegría, de mi belleza. No las cosas que yo tengo. Entonces la pregunta, mi hermano, ¿está usted gloriándose ya sea en su exaltación o en su humillación? Preguntémosle al Señor. Hablemos con el Señor. Esta es una preciosa palabra que habla mi vida. Quiera Dios que tanto usted como yo seamos hallados cristianos que nos gloriamos siempre en Dios. Si estamos pasando por una situación difícil, en nuestra exaltación. Si estamos en una situación, digamos, desde el punto de vista económico buena, seamos siempre gozosos en nuestra humillación, no dependiendo de las cosas que tenemos, sino de Dios. Él es nuestro gozo, nuestra alegría, nuestro sustento, nuestra fortaleza. El Señor nos bendiga, para Él sea toda honra y toda gloria. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te da mi alma, mi corazón, por esta hermosa oportunidad de estar delante de tu presencia. Te rogamos tu misericordia, tu bondad. Te pedimos, Señor amado, que tú glorifiques esta palabra, Señor amado, en nuestras vidas y nos ayudes, Señor amado, a ponerla por obra. Dios mío, es hermosa esta palabra que tú nos enseñas. Y yo te ruego, Padre mío, que por favor, a través de esta palabra seamos alimentados, aprendamos, Dios mío, a gozarnos estrictamente en ti, solamente en ti, Dios mío. Te lo rogamos todo, te lo suplicamos, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, los avisos son los siguientes. El día lunes 11 tenemos reunión de comité de temas a las 9 de la noche, hora de Illinois. Voy a dar los horarios en hora de Illinois, excepto los horarios de Chile. Pero en la descripción usted puede encontrar todos los horarios y, digamos, las conversiones a los distintos países donde esperamos estar llegando con la ayuda del Señor. El día martes 12 tenemos una reunión de guías a las 7 de la tarde. El día miércoles 13, taller de mujeres de la Biblia a las 9 de la noche, hora de Illinois. Jueves 14 tenemos reunión de organización donde estamos trabajando en los reglamentos de la iglesia. A las 7 de la tarde, hora de Illinois. El viernes 15 tenemos taller de lectura bíblica a las 8 de la tarde, hora de Illinois. Este taller lo va a dirigir nuestro hermano Víctor. El día sábado 16 hay reunión en Santiago a las 8 de la tarde, hora de Chile. En Viña del Mar a las 7 de la tarde, hora de Chile. En Salamanca y en Concepción hay servicios de visita. Si usted desea saber más información sobre las reuniones que estamos haciendo en forma personal, en forma presencial,
puede llamar a los teléfonos que están en su pantalla. El día domingo 17 tenemos escuela dominical a las 9 de la mañana. También ese día domingo a las 5 de la tarde, hora de Chile, hay reunión en Salamanca, una reunión muy preciosa que se hace en Salamanca. El servicio de meditación a las 6 de la tarde, hora de Illinois, y va a ser dirigido por nuestra hermana Janet. Así que esos son los avisos para la honra y la gloria del Señor. De inmediato entonces pasamos a pedir la bendición. Señor amado, gracias te damos por esta hermosa palabra de meditación que hemos tenido en esta hora. Te rogamos, bendito Dios, tu misericordia, sobre todo por aquellas personas que están, Dios mío, escuchando esta meditación y aquellos que van a ver esta meditación en modo diferido, para que sea de mucha bendición espiritual para sus vidas, Dios mío. Ayúdanos a confiar en ti plenamente, Señor. Plenamente, Padre mío. Dios mío, una confianza que sea firme, Señor, sólida, como nos enseña también tu palabra. Bendito Dios, yo te ruego que tu Santo Espíritu fortalezca cada espíritu, cada alma de mis hermanos que están escuchando en esta hora. Te lo ruego todo en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga.